continuamos adelante en el Consistorio Jerezano. Recuerden que estamos conmemorando, que estamos celebrando estos 40 años de ayuntamientos democráticos y la democracia. Después de 40 años podemos hablar ya, podemos hacer referencia en cuanto en tanto a su historia. Nuestros dos próximos invitados ya forman parte de esta historia. Les voy a presentar a Antonio Ortega Jaén, conocido en aquellos entonces como Ribelino, y fue delegado de Deportes por el Partido Comunista en esta primera legislatura. Antonio Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y le presento también a Eloy López Cerdeño. Fue también concejal por parte de este mismo partido, Partido Comunista, y dirigía la concejalía de Mercado y Abastos. Eloy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicidades. Hoy es un día de fiesta para todas las personas que creemos o que creímos en su día en la democracia. Y bueno, ¿cómo recuerdan aquellos tiempos? Porque claro, cuando comenzaba la democracia hace 40 años, ya vosotros pertenecíais a la primera legislatura. Estaba todo por hacer. ¿Cómo recordáis aquellos tiempos? Bien, yo recuerdo que se tomó con mucha ilusión el cambio de una dictadura de muchos años a una democracia en el que, bueno, recuerdo en particular el lema de nuestros programas electorales, en el que se hablaba de abrir puertas y ventanas de los ayuntamientos a toda la ciudadanía, porque anteriormente los ayuntamientos eran una representación del régimen dictatorial y era un ente que estaba allí gestionando una serie de cuestiones al margen de la población. Lo que recuerdo fue la enorme ilusión con que llegamos a esta primera elecciones democráticas y bueno, pues el trabajo que se intentó hacer, como se ha repetido hoy en la reunión que ha habido, la asamblea que ha habido, era tratar de poner en marcha una serie de cuestiones que afectaran a la mejora de la vida de los ciudadanos. Y entonces lo recuerdo con muchísima ilusión este cambio. Claro, acaba de hacer referencia, Eloy, un poco a la actitud de los ciudadanos cuando ven que por fin pueden llegar a tener voz y voto. ¿Cómo reaccionaron? ¿Lo recuerdan en aquellos tiempos? ¿Cuál fue la actitud de los ciudadanos en aquellos momentos? ¿Quiere contestar? Bueno. Sí. No, usted tiene el micrófono. Esto ¿sí? Se lo queda Eloy, eso es. En aquella época, cuando nosotros llegamos a los ayuntamientos, nos encontramos en primer lugar todo muy novedoso. Pero en un principio el hecho de que el nombramiento del señor alcalde de cada partido votase a su candidato con el fin de poder llegar a un consenso, eso desde el punto de vista de los partidos políticos y de los militantes de los partidos políticos en un principio no llegaron a entenderlo. Pero a medida que empezamos a caminar y que empezamos a andar, pues eso ya se fue tomando conciencia y fue el comienzo de una época donde se empezó a plantar en Jerez, digamos, el futuro y la proyección de la ciudad de Jerez. Entonces, con independencia de esto, te quiero comentar una cosa, cómo empezamos nosotros en aquella época. Una anécdota que es curiosa. Cuando el señor Pacheco me dice, tú eres delegado de deporte, yo comienzo y entro en el ayuntamiento en abril del año 79, donde nos vamos al presupuesto y la partida presupuestaria para deporte en aquella época era 1 peseta. Un momento, ¿me está hablando en serio? Le estoy hablando en serio. ¿Una peseta? 1 peseta era Madre la partida presupuestaria para deporte. Pues ¿por qué? Porque por el deporte estaba todo por hacer. No sabía eso nada, ni se contemplaba ninguna partida presupuestaria para esa actividad. Bueno, y cuando Antonio le dicen que su partida presupuestaria para la delegación de deporte es de 1 peseta. ¿Cómo empieza? ¿Cómo claro, comienza? ¿De dónde parte? ¿Cómo comienza? Claro, supongo que haciendo proyectos, pero con 1 peseta, ¿qué proyectos se pueden llevar a cabo? ¿Cómo se empieza y cómo se comienza? Pues empezamos, a hacer de comercial en las distintas instituciones, Diputación Provincial, Consejo Superior de Deporte, y así estábamos fuera un día sí y otro día no, a intentar de conseguir financiación. Pero en Jerez tuvimos la iniciativa de contar en aquella época con un grupo de profesores en los distintos colegios, montamos reuniones y todos aquellos profesores que eran amantes del deporte, montamos una comisión e intentamos organizar a nivel local en todos los colegios distintas competiciones deportivas, de cara a conseguir que el 1 de enero del año 2000, el año 79, en el año
79, en el año 80, pues hubiese una partida presupuestaria para ya poder marchar e iniciar. Pero empezamos así, empezamos pasando por las distintas instituciones y trabajando y colaborando con muchísimos profesores y gente con ilusión. Recuerdo perfectamente que gracias a varios profesores se puso en marcha en Jerez el primer maratón popular. El primer maratón popular, se puso o sea en que marcha, estamos hablando de hace 40 años atrás ya. Efectivamente, ahí se puso en marcha. Como dato anecdótico, Antonio, vamos a decir que conocido popularmente como Ribelino precisamente porque jugaba al fútbol. Sí, yo creo que a mí en aquella época dijeron, vamos a ver, el único deportista, el más joven es Antonio, es el único deportista, deporte. Eso fue así. Es decir, a los grupos les daban unas delegaciones y los grupos, dependiendo del mundo donde cada una de las personas tuviese algún poquitín de conocimiento, así le asignaban. Y a mí me asignaron deporte por el mero hecho de jugar al fútbol en primera regional en aquella época. Perdón, sí. sobre el tema de cómo organizar las cosas, los fondos, etcétera, hay una cuestión que creo que es importante, que es la siguiente. Cuando entramos en el ayuntamiento, el presupuesto heredado, que es el que recibió también Antonio, eran 500 millones de pesetas en aquella época. Se terminó con 3.000 el último año de nuestra legislatura se terminaron con 3.000 y pico millones de pesetas. Es decir, casi se multiplicó por 6 el presupuesto. Eso evidentemente permite hacer bastante más cosas que lo que se hacía anteriormente. Claro. ¿Y el por qué esto? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Es decir, en los ayuntamientos de la transición, anteriores a la transición, que eran representantes del gobierno central, una vez muerto Franco, pues no interesaba para nada en la cuestión impositiva, decía, vamos a dejarla como está para no perjudicarnos en las elecciones que se avecinan, ¿no? Y la verdad que la legitimidad democrática que alcanzó la nueva corporación, el ser auténticos representantes de la población, permitió también racionalizar los impuestos, es decir, que cobren y cobrar a través de los ciudadanos según su estatus económico y demás. Esto permitió legítimamente, y evidentemente la población así lo entendió, sobre todo por las elecciones posteriores, permitió pues una serie de cambios que no se hubieran hecho con las estructuras anteriores. Después de 40 años de democracia, y mirándolo un poco por parte de ustedes dos, desde la barrera, ¿cómo ha cambiado, de qué forma ha cambiado la política? Y no solo la política, sino el propio ciudadano. Desde mi punto de vista subjetivo y personal, yo entiendo que se ha perdido muchísimo consenso, que hay mucho ego, muchísima ego en los distintos partidos y que se anteponen los intereses personales ante los intereses generales. Ese es uno de los problemas que yo estoy viendo en la política municipal. Sí, nos ceñimos a hablar de la política municipal, donde entiendo que todos los miembros de la corporación, todos, cuando se presentan, tienen como finalizar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Jerez. Y no entiendo muchas veces como, siendo un proyecto que es interesante y beneficioso para Jerez, como un partido que lo defiende, hay dos que le ponen zancadilla. Eso es lo que no entiendo en la política. Sí, bueno, una de las cuestiones, posiblemente sería por nuestra ignorancia en aquellos momentos de lo que suponía un ayuntamiento, etcétera. Uno de los defectos que encuentro ahora posteriormente es que, pese que ha habido un reparto de delegaciones entre todos los grupos políticos que pertenecíamos a la corporación, pese a ello no había un programa común. Es decir, que eso ahora mismo es implanteable. Es decir, el planteamiento de entonces, aplicarle ahora es implanteable. Es decir, no había un programa común. Es decir, bueno, estamos de acuerdo no solamente en un reparto de delegaciones, sino también en unos contenidos. Eso fue uno de los puntos negativos, posiblemente, Antonio, en el funcionamiento. Porque, de hecho, el alcalde casi era el árbitro para decir esto sí, esto no, a ti te apoyo y a ti no te apoyo en función de sus intereses, ¿me entiendes? Es decir, yo he hecho, pese a todo el entusiasmo y colaboración y trabajo en conjunto que hubo como realidad, pero he hecho en falta un programa común, es decir, estos fueron nuestros objetivos. Y lo que presentamos comúnmente, claro. Eso por parte política. ¿Y por parte de la ciudadanía?
Hombre, yo creo que la ciudadanía recibió con entusiasmo los nuevos ayuntamientos democráticos y la democracia. Años, ¿de qué forma ha evolucionado también? Hombre, ha evolucionado enormemente. Es decir, el tema de la crisis económica, digo fundamentalmente, evidentemente ha habido otras tensiones de grupo porque son normales. En una sociedad con clases sociales, con intereses distintos, pues lógicamente hay confrontación, está claro, ¿no? Pero la situación actual yo creo que es más el resultado de la crisis económica que ha afectado a enormes sectores de la población. Esto ha crispado y bueno, el aferrarse al poder con mentiras es la práctica habitual que se está haciendo. Entonces, evidentemente los ciudadanos en este sentido, creo que, y perdona la palabra, creo que está asqueado. Sobre todo porque yo, perdona, es que más que una defensa de unas ideas políticas que creo legítimas en cada grupo, lo que no creo que se pueda mantener es a través de la mentira. Es decir, manipular al ciudadano a través de mentiras, pero impunemente, es lo que no se puede hacer. Pero ¿crees realmente, Eloy, que al ciudadano de hoy día se le puede mentir o se le puede engañar? Sí, se le miente. Yo he visto entrevistas en televisión a chavales jóvenes y demás. Y resulta que es que no tienen ni idea de la situación en que estamos. Es decir, no, es que por no conocer quién es el presidente de gobierno, o del anterior, o de personas con... Sobre todo en los jóvenes. Eso quiere decir que un desinterés total. Entonces, evidentemente, una persona que no contrasta las fuentes de información y que no elabora su propio criterio, pues es mala cosa para una democracia. En ese sentido, yo lo veo muy negativo. Bueno, pues ¿de qué forma habéis vivido el día de hoy, vosotros dos? Por ejemplo, hago referencia a cuando habéis cruzado la puerta del ayuntamiento. ¿Cuál es el sentimiento que os ha venido? Yo cuando he entrado en el ayuntamiento he estado hablando con Arrimadas, Rufina Arrimadas, que era en aquella época de UCD, Unión Centro Democrático. Y hablando con él le comentaba que han pasado 40 años, pero en definitiva yo creo que hemos retrocedido. Esa es la idea que yo entro aquí en el ayuntamiento, pero digo, han pasado 40 años, pero yo entiendo que la ilusión que había en aquella época, por lo que se trabajaba en aquella época, yo creo que hemos retrocedido, no por la mejora de la ciudad, sino el cómo hoy en esta casa se aprueban los proyectos de esta ciudad y el camino a seguir en esta ciudad. Yo creo que hay muchísimo desencanto en la calle y la culpa, desgraciadamente, creo que los tenemos las personas que nos dedicamos o que se dedican a intentar de llevar adelante la política a distintos niveles. Yo creo que ha habido un retroceso. ¿Y en su caso? ¿Qué has sentido cuando ha cruzado la puerta del ayuntamiento? Sí. Bueno, pues rememorar ante todo el recordar en cuanto he visto a los compañeros de corporación que hacía muchas veces a lo mejor no lo veía desde hace muchos años, y rememorar lógicamente esos instantes, ¿no?, de la formación de los nuevos ayuntamientos. Y bueno, pues para mí era un momento muy grato, de la verdad. Bueno, pues Antonio Ortega y Eloy López, muchísimas gracias por compartir estos momentos con el programa y a seguir disfrutando del día de hoy. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Esto es lo que les hemos contado en el día de hoy desde el Consistorio Jerezano. Hemos celebrado una fiesta. Hoy se conmemoran 40 años de, ya lo saben todos ustedes, los ayuntamientos democráticos. Sean felices y hasta mañana.